En Galicia, el período de matriculación para formación profesional presencial, tanto para ciclos de grado básico, medio, superior, como para cursos de especialización, comienza el 24 de junio y finaliza el 4 de julio. Es importante tener claro qué oferta hay para elegir aquello que más se ajusta a las preferencias del alumnado y su futuro profesional. Estos son algunos ejemplos de la oferta formativa ourensana. La Escuela Profesional Santo Cristo es un centro con mucha historia a sus espaldas, lo que les permite presumir de ser miembros activos en la inserción laboral del alumnado y afanados defensores de un perfil de trabajador con calidad profesional y humana que contribuye a la humanización del trabajo. Tenemos oferta de los 3 niveles de la formación profesional. El grado básico tenemos un ciclo de peluquería y estética. En el grado medio, que da la titulación de técnico, tenemos 2 ciclos de la rama sanitaria, el título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, el título de técnico en farmacia y parafarmacia. Y tenemos otro ciclo de grado medio de la rama administrativa, que es el de técnico en gestión administrativa, y que da continuidad a al otro nivel superior que tenemos de formación profesional, que es el título de técnico superior en administración y finanzas. Tienen instalaciones pioneras y una conexión directa con las empresas, de forma que la formación teórico-práctica está adaptada para tener una visión lo más real posible de lo que se van a encontrar después. Big Formación es un ecosistema de empresas innovadoras en este sector. Está conformado por un equipo de profesionales con el objetivo de crear y liderar proyectos que aporten un desarrollo personal y profesional de los alumnos. La oferta que tenemos en Big Formación, contamos con 2 centros de FP y además un centro de formación profesional. En el centro de FP tenemos oferta de ciclos formativos de grado superior y de grado medio. De grado medio tenemos el ciclo de farmacia y parafarmacia, tenemos el de técnico de auxiliar de enfermería y tenemos el de técnico de emergencias sanitarias. En el grado superior tenemos higiene bucodental, prótesis, imagen para el diagnóstico y este año, como novedad, vamos a introducir radioterapia y dosimetría. Las instalaciones están muy adaptadas a la parte de las prácticas, con laboratorio propio de prótesis dental, clínica dental con personas o consulta de radiología. Contamos con una red de empresas para hacer prácticas y en la mayoría de los casos esas propias empresas hacen mucho más fácil la inserción laboral de prácticamente el 90-95% de los alumnos. Incluso antes de que los alumnos finalicen la formación ya les están ofreciendo trabajo. El Instituto Chamós-Solama se encuentra en Carballiño y ofrece formación desde la ESO, pasando por bachillerato y todo tipo de formaciones profesionales. Nos no Chamós-Solama a nosa oferta é moi amplia. De feito, nós sempre dicimos que isto é un pequeno universo educativo porque lanzamos dende a ESO para os máis pequeniños no noso caso. Despois temos as 2 líneas de bacharelato, unha de ciencias e outra de humanidades. Temos a ensinanza de adultos tamén, tanto para esa de adultos como para bacharelato semipresencial. Temos unha sección da Escola de Idiomas de Ourense que a temos aquí nesta zona do Carballiño e a maiores temos os ciclos formativos que é un pouco, digamos, a nosa bandeira porque é como naceu o centro dende o principio. Ciclos formativos que van de 4 familias profesionais que son automoción, electricidade, administración e fabricación mecánica que é soldadura nestes momentos. E entón, dentro desos ciclos formativos, pois, tocamos todos os tipos de ciclos, dende FP básica, ciclos medios, ciclos superiores, réxime ordinario, réxime dual. Nestes momentos estamos ofertando 9 ciclos formativos, que para ser un concello como Carballiño pensamos que é unha oferta bastante ampla.
Está ampliando las instalaciones con un nuevo edificio. En cuanto al trato con empresas, colaboran con más de 60 empresas de Ourense y Lalín. Cuentan con mucha tecnología y tienen aulas especializadas y centradas en cada uno de los ciclos en función de su dotación. É que os grupos non son moi numerosos, co cal ese contacto e esa relación e ese asesoramento é moi individual. Nos falamos de grupos que se moven entre os 8, que é o mínimo, ata os 20 alumnos. É o grupo máis numeroso que temos neste momento. El CIF Portobello cuenta con 2 edificios diferentes en los que se ofrece una gran variedad de ramas formativas. No primeiro edificio, o edificio principal, están radicadas as familias de administración e a familia de comercio, e dispón de 15 aulas totalmente dotadas con sistemas informáticos en rede e programas adaptados ás necesidades de cada familia profesional. Dispoñemos tamén de un vivero de empresas, no cal aqueles alumnos que teñen inquietud emprendedora poden levar a cabo eses pinitos no que é o emprendemento. No edificio secundario temos tamén outras 15 aulas adaptadas ao que é a familia profesional de servicios á comunidade. Aí impártese docencia relacionada con educación infantil, atención a persoas en situación de dependencia e integración social. Entón agora destacamos, porque onte foi a entrega de premios do Innovatex, que deste ano este cheque simbólico. O ano pasado gañamos colaborando nun reto con Roberto Berino e este ano con El Pulpo, vale? Ambos da familia de Administración e Finanzas neste caso, Administración e Xestión. E onte foi a entrega de premios, son retos que lanzan as empresas, os equipos de 4 alumnos cun coordinador, cun docente, lánzase a responder aos retos, chegan á final, en este caso superamos a final, gana, claro, un reto por cada empresa. Este ano foron 20 retos. Nos gañamos este ano a do Pulpo, vale? Que dotan de 10.000 euros para a implantación da idea. Entón, bueno, é unha liña de innovación moi interesante porque nos permite achegar ao alumnado ao mundo real, colaboración empresa-centro e con retos que teñen as empresas moi reais que nos piden resposta. Nos acercamos ahora al CIF a Farixa para conocer su oferta formativa. Pois aquí no centro temos 6 familias profesionais, ademais de enerxía, auga, electricidade electrónica, actividades deportivas, imaxe son, turismo. Recomendo a quen queira coñecer o noso centro que o día 25, mércoles da semana que ven, temos unha xornada de portas abertas. Podese inscribir o que queira na nosa página web, farixa.gal. Temos unha primeira visita ás 11 da mañá ou tamén se pode optar por as 6 da tarde. En este centro destacan su apuesta por la formación acelerada. A formación acelerada é unha formación novedosa este ano aquí en Galicia, donde en 5 ou 6 meses o alumnado sale formado para ir a traballar. No noso caso, temos 2 ciclos de formación acelerada, un é de instalacións de paneis fotovoltaicos e o outro ciclo é de instalación de paneis solar térmicos. Están o alumnado 4 meses aquí no centro e despois van a facer 1 mes e medio, 2 meses de prácticas a unha empresa. E aí rematan. É unha formación parcial dun ciclo superior, pero que forma o alumnado para salir ao mercado laboral en pouco tempo. En los últimos años se ha avanzado mucho en la relación con el sector empresarial, algo que beneficia tanto al alumnado como a las propias empresas, donde completan su formación. A relación coa empresa cada vez é máis fluida, de feito, no cambio que houve na FP nestes últimos anos, implica que o alumnado fai cada vez máis horas de traballo, de prácticas en empresas. A inserción laboral é moi alta, nos ciclos de ordinario está no 85%, nos ciclos que temos de dual intensiva, que son esos ciclos onde o alumnado, ademais de facer prácticas, está cobrando un soldo, pois aí a inserción laboral supera o 97% de inserción
para traballar. Galicia contará el próximo curso con 49.164 plazas para nuevos matriculados en formación profesional, 2.450 más que el curso actual. Este aumento en las plazas va acompañado de la aparición de 40 nuevas ofertas, sumando un total de 251.